Esta pequeña pedanía se enclava en la comarca del Moncayo y pertenece al municipio de Olvega. En su subsuelo se esconde una ciudad romana que data del siglo I a.C., Augustobriga. Y todavía hoy está llena de leyendas y de restos romanos y medievales. Hoy paseamos por Muro. Nos hemos venido hasta uno de los puntos más elevados de Muro, hasta precisamente su castillo, que data del siglo XV. Enseguida les contamos todos los detalles de esta antigua fortaleza, pero antes tenemos que saludar a su alcalde. Cecilio, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas Buenos gracias días. por traernos hasta aquí, hasta Muro de Ágreda. No hay de qué, bienvenidos. Bueno, cuéntanos antes de nada, para situarnos, como siempre, cómo se puede llegar hasta Muro desde Soria capital. Bueno, pues desde Soria capital es muy fácil. Coger la Nacional 122 y en el cruce de Matalebreras ya se ve el pueblo a 2 kilómetros. Vamos, que no tiene pérdida. No tiene Y ninguna además pérdida. estamos muy cerca, ¿no? Exacto, sí. Más o menos A 45 kilómetros. a 45 Sí. kilómetros, o sea que en media hora... En media hora escasa ya estamos en el pueblo. Muy bien. 130 habitantes más o menos, Sí. ¿no? Tenéis en Muro. Sí, censados. No está mal. No está mal dentro de lo que hay hoy en día en la España vacía. Exacto. Cuéntanos un poco qué servicios tenemos. No sé si tenemos, por ejemplo, consultorio médico, transporte público. Sí, aquí en ese sentido estamos bastante bien situados y tenemos servicio médico, transporte a la demanda y todos los servicios que requiere para la gente, para el bien de la gente. Tenemos internet, cobertura móvil, ¿de eso cómo estamos? Sí, de eso estamos bastante bien en principio también. Tenemos el internet a través del ayuntamiento y de la Comisión de Pastos y la asociación, un internet, y luego tenemos la televisión por cable e internet también por cable. Ajá. Y además estáis, ¿no? Tenéis un proyecto en la marcha idea para... es poner fibra. Ajá. O sea que, vamos, Yo creo internet que estamos de primera para bastante Muro. bien comunicados en ese sentido. ¿La fibra cuándo pensáis que podría llegar aquí? Eso está todavía en, no sé cómo decirlo, en proyecto. ¿Y cómo andamos de población? ¿Estamos perdiendo o estamos ganando población poco a poco? En principio llevamos unos años que bajó, en el 75 empezó a bajar algo y ahora parece que se va asentando gente que está trabajando por aquí en la zona. ¿Y ha venido gente nueva a vivir a Muro? Sí, y se han vendido 3 casas y se han quedado ya de fijos, como aquel que dice. O sea que habéis asentado población en Muro. En principio sí. ¿Y cómo os sentís con eso? Porque es un reto al fin y al cabo. Bueno, pues lo sentimos bien, porque además se han consolidado los que han venido y se han mezclado con la gente perfectamente, o sea que bien. ¿Y además han venido con niños o sin niños? Sí, hay algún matrimonio con niños. Sí, o sea, sí. población joven. Sí, en principio sí. Bueno. Háblanos un poco del sitio en el que estamos, porque tenemos unas vistas que son espectaculares. ¿Hasta dónde podemos echar un vistazo si subimos hasta el castillo de Muro? Tenemos, por ejemplo, el Moncayo. Pues ¿no? aquí ves el Moncayo, ves Añavieja, ves Castilruiz, ves Valdelagua, o sea, toda la zona se ve desde aquí. Matalebreras, no me quiero dejar ninguno. Trébago, Valdelagua, toda la zona esta se ve desde el castillo. Se ve además lo que era antiguamente la laguna, ¿no? Que llamáis aquí. Sí, la laguna queda un poco a trasmano, pero sí. La laguna que en su día se desecó. En su día, exactamente, se desecó. Era una laguna y se desecó hace ya mucho tiempo. Ya simplemente que la desecaron y para cultivo. Vale.
y todavía se conservan esas tierras de cultivo y Sí, 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 sí. se puede ver perfectamente el espacio que abarcaba, ¿no? Sí. La laguna. Ujú. Este castillo donde nos encontramos ahora, los restos que podemos ver son del siglo XV. Sí, eso es lo que dicen por lo menos los historiadores del siglo XV. ¿Quién llegó a habitar este castillo? Pues los romanos y musulmanes, creo, según la historia. Y los romanos, de hecho, tenemos aquí una zona que el perímetro de la muralla era de unos 3 kilómetros alrededor de lo que es el castillo. El perímetro de la muralla de Augustóbriga. De Augustóbriga, sí. Volviendo al tema del castillo, no sé si se ha conservado así siempre, si los vecinos lo habéis conocido en este estado siempre, o se ha hecho algún tipo de remodelación, o tenéis en mente algún proyecto para rehabilitar alguna de sus paredes. Bueno, en principio que yo sepa, yo de siempre lo he conocido así. Quedan estas 3 paredes y lo que sí tratamos de hacer es consolidarlas para que no se caigan, y esa es la actuación que llevamos idea de hacer en el castillo. O sea, que es un proyecto que tenéis en mente. Sí, exactamente. ¿Y más o menos sabéis cuándo podríais empezar a hacerlo? Pues no, porque esto hay que hacer un plan director y demás, y eso llevará su tiempo, me imagino. Bueno, ¿y en qué consistiría en rehabilitar las 3 paredes que hay, por lo menos para que no se caigan y se mantenga la zona? Pues Cecilio, muchísimas gracias por subirnos hasta aquí, hasta vuestro castillo de Muro. Yo te voy a dejar aquí porque todavía tenemos mucho que conocer de aquí, de vuestro pueblo, por ejemplo, la ciudad de Augustóbriga. Muchísimas gracias y yo me marcho porque nos está esperando ya Juanjo. De acuerdo. Muchas vale, gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. El pasado de Muro de Ágreda no se entendería sin una ciudad romana que permaneció aquí en el año 1 a.C., Augustóbriga, y tienen un centro de interpretación que explica perfectamente cómo fue el pasado romano de este municipio, así que vamos a conocerlo. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, tú eres el encargado, ¿no?, de abrir las puertas de este centro de interpretación a todo aquel que así lo necesite, que así lo quiera disfrutar, ¿no? Así ha sido. Todavía cumplo algunas funciones cuando hay algún grupo numeroso y así solemos abrir, pero la realidad es que ahora mismo no hay nadie en el centro, ¿no? Fueron unas líneas de subvenciones, se terminaron y bueno, ahora de aquellas maneras se están abriendo cuando se puede. A veces la Diputación ha puesto una persona, pero bueno, de momento ahora mismo todo el año no está abierto. O sea, me estás diciendo que estas instalaciones, que son magníficas, ahora las vamos a ver, no se pueden ver nada más que si llamamos por teléfono. Sí, ¿no? Si llamáis al ayuntamiento y bueno, el ayuntamiento considera que tiene cierto interés, que no va a ser para una persona, ¿no? Pero si vienen grupos, pues solemos atender aún así a los grupos, sí. Juanjo, Augustóbriga se fundó aquí hace, bueno, miles de años, en el año 1 a.C., y fue clave para que llegasen hasta aquí los romanos, los primeros pobladores, ¿no?, que llegaron aquí. Claro, claro, porque ellos ya habían hecho una serie de infraestructuras, ya tenían una ciudad, ¿no?, una feca celtíbera en condiciones, ¿no?, que incluso acuñaba monedas, y realmente no empezaban de cero, sino que lo hacen es retomar, hacer suyo, ¿no?, conquistar la ciudad y utilizar sus infraestructuras, claro. Vamos a pasar por allá, si te parece, y así sí, nos enseñas un poquito mejor cómo tenéis acondicionado este centro de interpretación, porque, como bien decías antes, había ya antes de que llegasen los romanos, una ciudad celtibérica. Eso es. Que era Areócatas. Arecoratas. Arecoratas. Ajá. Sí, sí. Cuéntanos un poco cómo eran estas civilizaciones. Sí, bueno, comenzar un poco diciendo pues que se ubican estos núcleos de población aquí precisamente por la riqueza ecológica, ¿no? Porque había una laguna, había fauna, había
había muchas cosas que comer, había humedad, había agua, y entonces, bueno, básicamente ese es el motivo porque se supone que los primeros pobladores se asientan aquí por la riqueza que había de natural, ¿no? Entonces tenemos pruebas de que, aparte de esa riqueza natural, comienza una revolución tecnológica, ¿no? Y comienza la edad del hierro, y entonces aquí tenemos yacimientos de hierro, todavía quedan escorias en Moncayo, varias minas, y comienza esa transición tecnológica, y aquí encontramos unos picos mineros que son esa prueba de que había un interés aquí de explotación, ¿no? de esos minerales del hierro. Se han encontrado herramientas en esa línea, ¿no? Lo que al principio son herramientas propiamente extractivas, pues al final terminan utilizando esas propiedades de dureza para forjar armas, ¿no? Por el Gladius hispaliense, famoso porque era la tenacidad de ese acero, las propiedades del hierro local, pues daban unas armas pues, de mucha calidad, ¿no? En aquella época de una calidad superior a las Sí, de las armas de los propios romanos. Eso se dice en algún escrito, que notaban, y sobre todo también por el diseño, porque decían que era un arma corta, que cansaba menos en el combate, porque si es un arma muy pesada y muy larga, pues al final se ve que se cansaban más. Bueno, eso es lo que dicen los historiadores, ¿no? Y esta, pues en combate parece ser que era notablemente mejor, sí. Pero bueno, al final llegan los romanos y ¿qué sucede? Claro, conquistan esta ciudad, toman todos sus recursos y bueno, cambian la rejilla urbanística, como veremos más arriba, y bueno, pues claro, cambia totalmente la manera de hacer, la tecnología, los útiles cotidianos, todo, la cerámica, cambia todo. Pues Juanjo, subimos arriba, ¿no? Muy bien, nos lo enseñas. muy bien, perfecto. Bueno, Juanjo, llega el momento, ¿no?, en el que los romanos al final imponen su cultura, pero se quedan también con lo que se han encontrado ellos aquí. Sí, con la base de lo que ellos encuentran aquí, pues, y con la forma propia del Imperio Romano, pues refundan la ciudad, ¿no? Entonces ellos tienen esa manera muy específica que se cumplen todos los patrones de lo que se ha encontrado, ¿no? Que hacen unas calles principales, que son el Cardo y el Decúmeno, ¿no? El norte, sur y este, oeste, las calles principales. Tienen un perímetro defensivo. Sí. Y, o sea, toda la línea roja que estamos viendo es... sí, la muralla, los restos de muralla, sí, sería perímetro defensivo. Y entonces la parte, los órganos de gobierno, la parte fundamental, ¿no? la que hay que defender con más intensidad, pues siempre está en el centro, ¿no? En el zócalo, en el foro. Y entonces queda de esa manera más defendida, ¿no? Los órganos de gestión. Aquí vemos un poco el perímetro de la muralla, encierra unas 59 hectáreas de terreno. Aquí tenemos la fuente romana, que luego veréis si queréis. Y bueno, lo que se puede decir es que incluso las propias topografías de las parcelas, dicen los expertos que más o menos da a entender un poco cómo eran los movimientos de tierra de la ciudad, ¿no? Los aterrazamientos pueden dar una idea de cómo... Porque ¿cómo eran estos aterrazamientos? Bueno, lo vais a ver ahora. Sí, bueno, sí. Marcan. Ahora es evidente que ha cambiado porque con los tractores se ha movido la tierra, algunos ribazos se han derrumbado para hacer parcelas. En este caso esto está exento de parcelaria, pero siempre ha habido algunos pequeños movimientos, entonces con el tiempo algo se habrá modificado, pero básicamente dicen que los aterrazamientos corresponderían un poco con la topografía de la ciudad, ¿no? Que todavía podría ser así. Por cierto, que esta ciudad, aunque sus restos ahora están bajo tierra porque no se pueden tener al descubierto, se sigue estudiando, ¿no? Porque anualmente vienen aquí investigadores que sondean todo el terreno. Sí, entonces... hay un programa, se está haciendo con un georradar, hay un programa de búsqueda un poco de lo que puede haber oculto, ¿no? Se han hecho creo que 2 o 3 prospecciones con georradar, entonces es una máquina que hace una especie de barrido como si fuese un escáner, y pues va generando unas manchas, y en esas manchas luego hay que interpretar, porque puede haber raíces o cosas que desvirtúen un poco la señal, pero en general se supone que esas diferencias de densidad de lo que hay dentro pues nos muestran un poco las cimentaciones, los derrumbes de los edificios, etc. Y un poco estamos ahora en esa fase, ¿no? de ver con la idea de hacer una especie de
de reconstrucción virtual, ¿no? Como ahora está de moda con el ordenador, cómo podría ser la ciudad, con las calles y poder caminar con las gafas y todo esto, ¿no? Esa es un poco la idea, a ver a dónde se llega. Bueno, Juanjo, volviendo al tema de los terrenos, ¿cómo cultivaban los romanos? ¿Qué herramientas utilizaban? Y tenían muy en cuenta el sistema de terrazas. Bueno, de terrazas, ¿no? tanto como cultivar, estrado. lo que es notable es que los restos que tenemos de sus herramientas, de la tecnología, corresponden básicamente con los diseños actuales, ¿no? Podemos encontrar hoces, escardillos y rastrillos prácticamente con la misma forma, eso es lo que es notable, ¿no? Se dice que el Imperio Romano tenía una alta eficiencia en sus diseños. Y a la hora de cultivar, no sé si se puede tener en cuenta algo de lo que utilizaban ellos y plasmarlo ahora en la actualidad. Lo que yo conozco es un poco pues cómo eran capaces de distribuir el agua, ¿no? De canalizar, de hacer conducciones, ¿no? Sabemos el acueducto de Segovia, eran capaces de llevar el agua a distancias muy lejanas en base al dominio que tenían un poco de la topografía de la agrimensura, ¿no? Ahí vemos otro artefacto, que es el corobate, que es un nivel de agua. El corobate, sí. ¿no? Si veis, ¿Esto para qué se utilizaba? Eso es aquel, la broma es para el plano vertical y este otro es para delimitar el plano horizontal, ¿vale? Las cotas de nivel que hemos visto. Entonces, esto es como un banco en el que hay un listón de madera, una viga de madera, y hay un agujero que se llena con agua, ¿vale? Al ser muy largo, luego tiene aquí unas grapas de metal y unas plomadas. Entonces nosotros podemos alinear esta especie de banco, ¿no? Con la plomada en este sentido y con el agua en este otro. Exacto, y conseguir claro. Y con eso nosotros, en el momento que está alineado perfectamente a nivel, nos asomásemos aquí por esto, al igual que una escopeta, tú sí. Alineas tu eje visual otra vez con la mirilla, ¿no? Con los dos puntos, pues esto es lo mismo, alineas tu eje visual con las dos grapas, miras a través de esos dos agujeritos y entonces hace una proyección visual en la cota de nivel. Pues Juanjo, si te parece, vamos a dejar de hablar de la agricultura y de la sostenibilidad y de los medios que tenían para trabajar antes en la antigüedad, el medio natural, porque vamos a hablar ahora de futuro. Eso es. Vamos a tu escuela sostenible. Muy bien, encantado. ¿Nos acompañas? Sí, claro. Venga, perfecto. Pues vamos por allá. Muy bien. Juanjo, esta es vuestra escuela de sostenibilidad, de vida sostenible, ¿no? Se llama, sí. Bueno, cuéntanos un poco con qué objetivo nació la escuela y por qué, cómo se os ocurrió traer hasta Muro una iniciativa así. Sí, bueno, empieza la cosa con una aventura mía de buscar alternativas, ¿no? Yo me dediqué 2 años a investigar esto de las ecoaldeas, gente que vivía de otra manera, cómo se lo hacía para vivir con menos energía, con menos huella ecológica y tal. Entonces me di cuenta, asistí a muchos cursos y me di cuenta que mucha gente empezaba iniciativas con muy pocas habilidades, con muy pocas destrezas adaptadas al mundo rural, ¿no? Y entonces, bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? de crear un espacio que recogiese un montón de tecnologías, de técnicas, de saberes ancestrales o no ancestrales y algunos muy actuales que ahora se engloban en ese concepto de la permacultura, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco pues formé este espacio. Bueno, un ejemplo de todo lo que se puede hacer con los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance es esta cocina. Esto es una cocina solar. Sí. Y además has dejado el té... Está preparado para que nos tomemos un té ahora mismo, vamos a ver. Sí, esto es una cocina solar. Mira, esto funciona exactamente igual que el faro de tu coche. En el faro de un coche hay una bombilla que mira hacia adentro, proyecta la luz y la parábola la refleja hacia la carretera. Pues aquí esto funciona al revés. La luz del sol viene de ahí arriba, la parábola la concentra por su geometría en el foco de la parábola y entonces aquí ponemos una cazuela, que en este caso es de color negro, como veis, que es la que más capta la energía, y entonces directamente pues lo que ocurre es lo que vais a ver, ¿no? Que consigue un montón de energía que es capaz de hacer hervir perfectamente el agua, ¿no? Bueno, de hecho, así con días soleados se cocina prácticamente igual que con una de inducción. ¿Sí? Sin ningún ¿Cuánto problema. tiempo lo has dejado esto aquí calentando? Bueno, ahora llevará ya más de media hora,
Pero en 20 minutos se pone a hervir, ¿eh? El agua, esta olla se pone, media olla o así, se pone a hervir sin ningún problema, con sol, claro. Claro. Si hay una nube no cocinas. Si está nublado y tal, esto no lo podríamos hacer. Sí, esto exige pues una anticipación, tienes que prever un poquito la comida. Aquí no hay la ruleta del temporizador, ¿no? Que le pones ahí 15 minutos en casa, pum, 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 y empieza a funcionar. Esto tienes que estar un poco atenta. Uy, voy a esperar un poquito, sí, que igual está un poco caliente. Sí. Pero madre mía, huele muy bien, muy bien. Sí, otra cosa que hacemos es aprovechar los recursos locales. Hemos utilizado esa mata de menta. Esta menta que también la cultiváis aquí. Claro. Entonces, este es el concepto del kilómetro cero, ¿no? De que haya el mínimo de energía imbuida en la producción de alimentos, ¿no? Además el cultivo de todas las plantaciones que hacéis aquí también es muy especial y tenéis mucho en cuenta la conservación, la buena conservación de los suelos, que es importante, ¿no? Es fundamental, porque creemos que la tierra no es nuestra, es un préstamo de las generaciones que vienen después, con lo cual nuestro deber es dejarla a ser posible en mejores condiciones, ¿no? Entonces la agricultura tiene que ser respetuosa con, primero, conservar la fertilidad a ser posible, si no somos más listos y no sabemos hacerlo mejor, pero el reto ahora mismo de la humanidad es dejarla mejor de lo que estaba, porque este sistema actual pues la está machacando mucho, ¿no? Con tanto veneno, tanto tractor, la están aplastando, hay muchas escorrentías, se cultiva a la máxima vertiente, en fin. Precisamente al hilo de esto, Juanjo, te voy a pedir que nos enseñes un rinconcito que tienes aquí, muy bien, que sirve muy bien para ilustrar el porqué de las inundaciones que estamos tan acostumbrados a ver, por desgracia. Pues así nos explicas por qué se producen y cuál sería el modelo más correcto para cuidar de nuestros suelos y de nuestra agricultura, ¿te parece? Sí, perfecto, vamos para allá. ¿Me enseñas? Sí, claro. Genial. Juanjo, una de las cosas que experimentáis aquí es el paisaje de la retención de agua. Cuéntanos en qué consiste todo esto. Sí, bueno, se trata de optimizar pues, cada precipitación, ¿no? Cada evento de precipitación tiene además unas características, no es lo mismo que te caiga un litro de agua en hora y media que 60 litros en una hora, cada evento tiene sus características, entonces el terreno pues, se va a comportar de una manera u otra dependiendo de cómo hayamos trabajado la tierra, ¿no? Para eso tenéis a este montículo aquí de tierra, ¿no? Que sirve para poner como ejemplo lo que sucede con la agricultura, ¿no? Eso es una especie de maqueta porque la microtopografía que llamamos cumple igual en lo grande que en lo pequeño, ¿no? Entonces aquí vamos a ver un poco cómo se comporta el agua en distintas praxis, ¿no? de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos fincas que cada una tiene unas orientaciones, unos ángulos, unas topografías, entonces nosotros podemos coger un tractor y podemos arar en la máxima pendiente, como ocurre en muchos sitios, y lo podemos ver en la península ibérica en muchísimos sitios, podemos arar en la máxima pendiente y ahora veremos cómo se comporta el agua cuando hay un evento de lluvia torrencial, o podemos hacer nuestros trabajos de agricultura siguiendo las curvas de nivel con un 2% desde la vertiente, que sería este eje, hacia la ladera, que sería esta, ¿vale? Que es hacia donde nunca viene el agua. Normalmente lo que ocurre es que las vertientes concentran el agua de las laderas, como veréis en este caso, concentran todo el agua, y en la máxima vertiente lo que ocurre es que se acelera y se acumula todo el agua. Entonces se nos queda seca toda la montaña y se nos va muy rápido el agua con la tierra. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es trabajar a un 2% desde la vertiente hacia la ladera, de manera que cuando llueva, este agua, en vez de traerla a la vertiente, la invertimos el flujo natural. Ahora lo vamos a ver provocando un evento torrencial de lluvia, ¿vale? Juanjo, a esta Escuela de Vida Sostenible se puede venir de visita, pueden venir grupos escolares, está abierta, ¿no? Sí, hemos estado recibiendo autobuses de escolares cuando teníamos un programa en las aulas abiertas o algo así del Ministerio de Educación que venían aquí al museo, y entonces veníamos aquí, hacíamos una serie de actividades, entonces enseñamos un poquito esto. Esta fase más concreta está más orientada a agricultores y personas que gestionan el territorio, pero hay actividades como la cocina solar, como el huerto ecológico, la conservación por el secadero solar. Todo ese tipo de cosas sí se pueden hacer con niños. Pues Juanjo, muchísimas gracias por enseñarnos vuestra escuela. Yo, si me lo permites, me voy a terminar la infusión de menta hecha con una cocina solar y me voy a ir rápidamente
porque nos está esperando Ángel para continuar hablando de las tradiciones y de las asociaciones y de la actividad cultural que tenéis aquí en Muro. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Y yo me marcho por ahí. A vosotros, gracias. encantado. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Para hablar de todo el conglomerado cultural que gira en torno a Muro, hemos venido hasta uno de los sitios más emblemáticos que tienen aquí, que es la Fuente Romana de Augustóbriga. Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, Muy menudo bien. sitio más tranquilo y más Sí, bonito, ¿no?, que muy tenéis aquí majo. para desconectar y Sí. para recordar el pasado romano de Ujú. Muro. Así es. Esta fuente ahora no tiene agua, pero normalmente sí que sale agua de ella, La ¿no? verdad que ahora ya no es muy frecuente que salga por el caño, pero sí, este año pasado sí que cayó un poco. Ajá. O sea que normalmente sí que la podemos ver. Sí, sí, pero vamos, ahora hay más que tirar de la de mano para sacar el agua. Bueno, ¿qué se sabe de esta fuente, de los orígenes de esta fuente? No sé qué nos puedes Bueno, contar. pues que es romana y la ciudad estaba un poquito más arriba, que es un poco donde estaba el pueblo, y pues antiguamente, ya sabes, como defensivo, y las fuentes solo están abajo, entonces había que venir a por ella. Y bueno, Ángel, vosotros, bueno, tú eres uno de los representantes, ¿no?, de la asociación cultural que tenéis aquí en Muro de Amigos de Ágreda, Muro. Amigos de Muro, que está, bueno, ahora la verdad es que está un poquito parada, pero siempre estáis haciendo un montón de actividades Sí. culturales, ¿no?, siempre Sí. en torno al pasado de la localidad. sí, sí, sí. Se ha tratado de incentivar y de dar a conocer la historia y la importancia de Muro, y a través de Numantóbriga, en 2 días se hacía andando desde Soria hasta Muro, y tenía mucha atracción para la gente. Y lo que pasa que, bueno, pues el objetivo era darlo a conocer, que la gente conociera la importancia histórica de Muro, y ese objetivo se cumplió. Y se ha dejado un poquito de hacer pues porque era un trabajo muy grande de la gente, y claro, pues si puedes imaginar, es un pueblo pequeño, pues la gente que puede colaborar porque tiene capacidad o tiempo, pues no es mucha. Entonces era mucho trabajo de forma desinteresada, un año tras otro. Entonces la única manera de seguir con ello tenía que ser a base de contratar personal, y bueno, pues el dinero siempre es un problema para eso. Bueno, pero no sé, vamos, lo más importante es que la gente se involucre, ¿no?, y que piense que Sí. también es importante recuperar esas Sí. tradiciones y esa actividad cultural. Sí, la asociación ha conseguido hacer mucha piña en el pueblo, y que se hagan muchas cosas juntos, y revitalizar mucho, ¿no?, la vida social y las... ¿Qué leyendas giran en torno a Muro? ¿Quiénes eran las brujas de...? las famosas brujas. Sí. Sí, se cuenta que las brujas de la Sierra del Moncayo se hacían los aquelarres o las reuniones en Muro. Por eso de allí también surgió lo de esto de las brujas de Muro, que hacíamos pues una fiesta que se simulaba un simulacro de aquelarre, y entonces nos disfrazábamos así como de brujos, brujas. Se iba por la noche, se quitaban las luces y entonces se ponían como antorchas, y estaba un personaje que era el que, digamos, era como el embrujado, ¿no? Como era una persona que tenía problemas de salud y no se sabía muy bien por qué, entonces se achacaba a un embrujo o a un hechizo. Entonces, ¿Y qué leyendas han quedado de aquellas brujas? Seguro que recordáis alguna aquí en Muro. y no, así en concreto no, o sea, yo me recuerdo a mi abuelo que siempre pues, decía pues, que de los gatos se heredaba la vida de las brujas y cosas así, que como que teníamos fama de que había brujas por aquí, pero así historias concretas tampoco hay muchas. Otro de los restos arqueológicos interesantes que tenéis en Muro es vuestro puente medieval. Y además se puede, vamos, está en perfecto estado. Sí, porque lo restauraron pues recientemente, de 30 años o algo así, no sé. Más o menos, ¿de qué época estaríamos hablando? Pues esto ya sabes que
la villa importante Augustóbrica, pues en el año V así llegaron los bárbaros y la desolaron, la quemaron y entonces se quedó abandonada. Y entonces hasta el siglo XII, que debió de ser Alfonso el Batallador, que su esposa era doña Urraca de Castilla, pues fue el que decidió volver a repoblar las tierras de Ágreda. Como sabes, Muro era parte de Ágreda. Entonces, a partir de ahí, pues se construyó y se volvió a edificar cosas. Es decir, que se construyó toda una serie de infraestructuras Sí, que al final sí, contribuyeron un poco a asentar la población aquí en Muro. Nunca ha sido una población muy grande, ¿no? En los años 70 podría haber tenido 350 habitantes o así, pero... Ángel, yo no sé si echáis de menos la actividad cultural que conseguisteis en su día, ¿no? Con todo este tema de las recreaciones. Bueno, sí, lo que pasa es que, claro, también se vive de otra manera. Desde fuera era muy bonito todas estas cosas que había, desde dentro pues era el trabajo. Y era la ilusión primera, pues sí, y sí nos gustaría que siguieran esas cosas, pero que nadie dice que están eliminadas, pero bueno, hay que dedicar. ¿Y qué pensáis que hace falta para eso? Pues dinero, porque personal es limitado, ¿no? Las gentes que estamos, pues eso, con tiempo o capacidad de hacer cosas, pues son las que son y tienen que ser las mismas un año tras otro, entonces, pues eso no... Al fin y al cabo, de todas formas, aunque haga falta siempre la ayuda económica, ¿no? Que parece que la implicación de la gente y la voluntad también es importante. No, pero esa está aprobada. Pues Ángel, muchísimas gracias por Vale. traernos aquí hasta vuestra A fuente. vosotros, muchas gracias. Nos vamos de Muro con varios deseos, deseando por un lado que tradiciones como las que nos ha contado Ángel algún día vuelvan a recuperarse y también deseando que un centro de interpretación como el de Augustóbriga vuelva a llenarse de visitantes. A los pies del Moncayo nos damos cuenta de que los pueblos aún guardan mucha vida y que ejemplos como el de Cecilio, Ángel o Juanjo son claro ejemplo de ello.